Vamos a trabajar ahora con el módulo de gasto de servicios. Eso está aquí en servicio de escribanía y aquí tenemos registro gastos de servicios. ¿Qué es este módulo? Su principal objetivo es que el usuario pueda registrar cada documento de los gastos que se realizan para cada servicio que se está gestionando. Si yo estoy vendiendo, estoy gestionando una transferencia de inmuebles, cada documento que estoy gastando para poder concluir el trabajo, tengo que registrar en este módulo. Entonces, ¿cómo se procede? Tengo aquí arriba los botones para poder manipular la información. En este caso, pulso el botón nuevo y empiezo a cargar mi primer documento, ¿verdad? Respecto a alguna orden de servicio que yo tenga conocimiento. ¿Qué es lo primero que defino? El RUC del proveedor. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo, obviamente, de la Corte Suprema de Justicia, que es lo que normalmente más los escribanos suelen definir como gastos, ¿no? Aparte de las municipalidades y otros entes públicos. Ahora, lo que debo de saber muy bien es que si estoy pagando un impuesto, debo de saber para cuál orden de servicio pertenece ese gasto. Porque recuerden que si vieron el video tutorial de lo que es orden de servicio, el módulo, tiene que tener en cuenta el concepto. Toda información que cargue se tiene que vincular a la orden de servicio. Un presupuesto, una escritura, un gasto, como en este ejemplo vamos a registrar, e inclusive la facturación y las cobranzas. Entonces, cuando yo ya sé el número de orden de servicio, puedo directamente pulsar el número si es que existe con ese número, o si no conozco y quiero buscar, le doy un Enter y me trae en pantalla todas las órdenes de servicio que están disponibles, ¿no? Aquí se ve la fecha de emisión, el número, el ítem, su estado, la descripción, el RUC del cliente, y se puede filtrar por número, por servicio, por RUC, por nombre de cliente, inclusive por el periodo fiscal a la que pertenezca. Entonces aquí al seleccionar le voy a dar confirmar y ya tengo vinculado aquí mi orden de servicio para el gasto que voy a empezar a registrar. El sistema detecta que esta orden de servicio pertenece a un presupuesto que ya fue generado. Aquí tenemos con el número y a quién fue emitido el presupuesto, ¿no? Ahora sí, vamos a cargar lo que dice el papel, el documento. La fecha del comprobante, el tipo de comprobante. Aquí se puede seleccionar qué tipo de comprobante vamos a definir según lo que diga el papel. El número de comprobante, voy a poner un número ficticio. Y también vamos a definir la condición del gasto, si fue al contado o si fue a crédito, ¿no? Normalmente un comprobante de entidad pública siempre es al contado, así que lo que debo de ahora clasificar es la naturaleza del gasto. Tengan en cuenta que los escribanos suelen tener que definir en su presupuestado dos bloques de ingresos importantes. Primeramente está el bloque de los impuestos o las tasas que se van a gestionar o gastar, ¿no? Que son valores que el cliente va a tener que darle al escribano para poder realizar el pago de estos impuestos o tasas. En el caso de que no ocurriera eso, entonces el escribano de su bolsillo desembolsa los montos para gestionar los gastos y luego ese valor entra en la categoría de lo que es un reembolso. Para ese reembolso, si el documento corresponde a ese tipo de elemento o de naturaleza de gasto, tengo que definir a cuál pertenece aquí. Entonces digo, ¿es una tasa de impuesto? Es decir, ¿es para el reembolso al escribano? ¿O es un gasto administrativo? Refiérase esto a todos los elementos que se gestionan como los certificados de condiciones de dominio, certificado de vigencia de poder, etc. Todos aquellos elementos que sí se factura y por la cual entra de manera correcta y legal el dinero a la cuenta del escribano. Entonces, definido esto, tengo tasa de impuesto para el reembolso y o gasto administrativo para, por ejemplo, los certificados. Ya el sistema inclusive puede detectarte si un valor que vas a cargar aquí sobrepasa lo que dice el presupuesto. Suponete que vas a gestionar un certificado de condiciones de dominio, pero por motivos del trabajo tuviste que gestionar dos. Por ende acá aparece dos figuras más que dice tasa de impuesto NP o gastos NP. ¿Qué sería NP? Sería lo que está fuera del presupuesto, es decir, los no presupuestados. Entonces, cuando uno de estos gastos sobrepasa el presupuesto, tengo aquí la opción para indicar que es un impuesto o una tasa pagada que estaba fuera o sobrepasó el valor del presupuesto. Lo mismo para lo que es gasto NP, que serían los gastos administrativos.
Dependiendo del caso de lo que corresponda al documento, selecciono aquí la opción. Primeramente voy a elegir tasa o impuesto. Entonces, al elegir tasa e impuesto, me pregunta el sistema si yo ya pagué esto a través de una gestión vía web, por ejemplo. Al marcar esto, ya simplemente después el sistema me va a indicar que debo de seleccionar el medio de pago. Ahora, defino el concepto y aquí figuran la lista de esos elementos que tienen la naturaleza de un reembolso, posiblemente. Entonces aquí tengo tasas judiciales por ventas, lo mismo pero por hipoteca o prendas, impuesto municipal, ventas o créditos, inmobiliario, tasas especiales o automotores y otros. Este listado de elementos figura de acuerdo a la configuración de lo que se ha hecho en el módulo de configuración de tasas e impuestos. Si en ese módulo aparecieran más elementos de naturaleza reembolso, aquí también tienen que figurar esos elementos creados dentro de ese módulo de configuración. Para eso tiene que ver el video tutorial de lo que es configurar tasas e impuestos dentro del sistema. Ahora, suponete que vamos a hacer tasa judicial, ¿no? Importante este detalle, el sistema te ayuda porque lo que dice el presupuesto, número 1, cliente StarSoft, sin ese presupuesto que se va a gastar en pago de tasas judiciales por ventas, él aquí ya sugiere el monto según lo que dice el presupuesto. Obviamente yo esto puedo manipular. Antes de continuar puedo definir si fue tasado al 10 o 5%, es decir, tiene IVA, ese comprobante que normalmente las entidades públicas son exentas, así que para este ejemplo vamos a elegir exenta. Y por ende aquí el monto de lo que dice el presupuesto también se supone que es lo que vas a gastar. Ahora, si es un monto total donde se hacen varios pagos, bueno, aquí puedes manipular el valor y poner manualmente otro importe. Ahora, si sí está correcto esto, simplemente continúo. Y si ese documento ya está listo, ya está cargado, simplemente le puedo dar grabar para guardar el registro. Al darle grabar, y como yo he tildado pagar documento contado, me pregunta a mí guardar registro, le doy que sí, y entonces aquí defino los medios de ese pago que he ya realizado. Un total a pagar de 2.92 puede ser definido que el medio de pago fue efectivo o fue con un cheque o una transferencia bancaria. Para el ejemplo voy a poner nada más el efectivo, 2.92, 500. Y confirmo. ¿Verdad? Si fuera el cheque o transferencia, veamos cómo sería el proceso. Poner aquí 0 y aquí vamos a pulsar cheque o transferencia. Y aquí me va a traer la pantalla donde voy a listar todos los cheques posibles que pude haber emitido para ese pago. Por decirlo, 100.000, un cheque al día y la diferencia se fue en un cheque diferido. Entonces acá le doy agregar y empiezo a cargar los datos del banco con la cual he hecho la emisión de un cheque o la transferencia, cualquiera de las dos operaciones. Selecciono el banco, el número de transferencia o número de cheque, el número de orden de pago, fecha de emisión, vencimiento si fuera un cheque diferido, a cuenta de quién y el importe. Es simplemente cargar los datos del cheque o la transferencia. Si no hubo ese caso, directamente efectivo, ¿no? Entonces ponemos acá 292, 500 y confirmamos el ejemplo. Entonces, cargué mal el importe, así que se me fue un 0 de más. Ojo con esa validación que el sistema también tiene, no te permite cargar de más tu importe. Y bueno, ahora sí, confirmo y listo, ya está cargado mi documento que corresponde a un gasto que he hecho para un servicio que ya tengo registrado. De repente quiero agregar otro de otra naturaleza. Bueno, pulso el botón nuevo otra vez, indico el proveedor, nuevamente la orden del servicio que ya sí conozco de memoria y es el único en el periodo. Acá ya al poner el número, darle un enter, ya reconoce toda la información. Fecha del comprobante, tipo, el número de comprobante y vamos a cambiar un poquitito a lo que es gasto administrativo para ver otro comportamiento. Al darle gasto administrativo me aparece aquí un tilde que dice agregar gestión pública. Esto es una novedad porque antes no tenía esta opción que ahora sí ya posee, en donde lo que vamos a hacer desde aquí es indicar que este gasto que he registrado o que estoy registrando corresponde a una gestión pública que he realizado a través de una web o si fui de manera presencial a una entidad pública. ¿Qué sería exactamente? Vamos a continuar. Al elegir el concepto, fíjense que los elementos que figuran aquí son aquellos certificados que hemos mencionado anteriormente, como catastral, condiciones de dominio, notaciones personales y todo este listado que también aparece aquí gracias a la configuración de lo que es
los gastos administrativos. También tiene que ver ese video para ver cómo eso se configura y así entender cómo es que estos elementos aparecen aquí de manera automática. Por ejemplo, voy a elegir condiciones de dominio, por decirlo, ¿no? También el mismo efecto que tenía el gasto de reembolso, si el presupuesto tiene indicado que se va a gestionar certificados de condiciones de dominio, acá sugiere la cantidad y sugiere también el importe de lo que normalmente se gasta. El gasto real del certificado, no el gasto que vas a facturar posteriormente. Esto nace porque también se ha configurado dentro del módulo de las configuraciones de los gastos de servicios que este elemento tiene un costo real de, por ejemplo, monto ficticio también, 45.000. Aquí voy a indicar la cantidad de certificados o servicios que voy a facturar. Puede ser 2, puede ser 3, dependiendo de lo que yo haya cargado en tu presupuesto, ¿no? Puedo esto alterar en cualquier momento. También puedo definir la tasa de impuesto que tenga y luego el importe final que he gastado, porque esto es una sugerencia, ¿no? Gracias a la configuración, pero vos podés finalmente manipular el importe final. Si ya está todo bien, como yo he tildado la opción que dice agregar gestión pública, aquí ya me pregunta que, ok, indiqué que voy a gestionar un certificado de condiciones de dominio, pero ¿en cuál ente público? Y nuestro módulo de seguimiento de gestiones tiene 3 ítems o 3 opciones donde dentro del cargo los expedientes o números de código de mesa de entrada que gestiono en estos entes públicos. Registro de catastro, registro público o registro automotor. Cual corresponda, simplemente se selecciona. Por ejemplo, el registro público, pongo el número de mesa de entrada o número de expediente, que va a ser un campo alfanumérico, la fecha en la entrada o solicitud, y le vinculo si quiero o no un documento. Esto lo que me permite es ya relacionar, según nuestro módulo de calendario de gestiones, que este registro público pertenece a un elemento de documentos que he gestionado para controlar el vencimiento, fecha de inicio y fin de vencimiento y cuántos días de validez tiene. Para este ejemplo no he cargado, así que vamos a ver en otra carga cómo se hace ese efecto, ¿no? Entonces voy a dejarlo más demarcado y acá voy a poner inicio, por ejemplo, vamos a poner bien, inicio de gestión o el término según corresponda para el estado o la observación de esta gestión pública que estoy realizando. El estado que puede ser anulación de entrada, finalizado o observado, según corresponda, se elige aquí. Y a qué fecha quiero que el sistema me notifique que debo de controlar cómo está esta gestión en el ente público, ¿no? De esa forma el sistema me ayuda a recordar si estoy haciendo mis labores en tiempo y forma según esta gestión, ¿no? Voy a poner aquí con fecha de hoy nada más para continuar el ejemplo. Vamos a confirmar, guardo los registros y ya está cargado mi elemento de gasto de naturaleza gasto administrativo, ¿no? Entonces de esta forma ya he cargado otro ejemplo según las funciones que ofrece este módulo. Yo puedo grabar esto y continúo mi carga definiendo el medio de pago, ya si es efectivo, si es transferencia o cheque, nuevamente defino acá los ejemplos y continúo. Y al confirmar, ya simplemente ya tengo registrados 2 gastos que ya he realizado según mi orden de servicio vinculado, ¿no? Ya a partir de aquí inclusive puedo sacar informes de lo que he presupuestado, lo que ya he gastado, inclusive si ya he facturado, ver un poquitito cómo va ese control en los reportes pertinentes, ¿no? Así que vimos aquí cómo se puede gestionar o más bien registrar la información. ¿Puedo modificar? Sí, se puede modificar si es que ya no fue facturado. Hay ciertas reglas que el sistema vigila. Puedo eliminar, también puedo eliminar, ¿verdad? Y luego también visualizar, inclusive sacar un pequeño listado acá de lo que he gastado para este documento. Acá se ve la información según lo que he registrado dentro de ese módulo, ¿no? Ahora, también aquí tengo una pequeña herramienta. Si de repente quiero saber qué documento había cargado, qué monto, aquí puedo buscar el número de comprobante por fecha, por número de documento, RUC y proveedor. Y luego él me va a indicar cuál es el número de registro en la cual está ese documento que estoy buscando, ¿no? Eso nada más para hacer una búsqueda de documentos. Si nuestra carga está completita, ya nada más
esto es el proceso. Ya simplemente después de esto queda los demás módulos conocer en lo que corresponde sus funciones, ¿no? Hasta aquí el módulo de gastos de servicios.